Soy el alumno Eric Guerrero Morales de la Maestría en Gestión de Proyectos, de la asignatura de Planeación y Ejecución de Proyectos. A continuación les voy a explicar una guía para la elaboración de proyectos resumida por su servidor. Como introducción tenemos que para poder llevar una correcta gestión y ejecución de un proyecto, primero debemos de saber qué es un proyecto. Debemos de tener muy en mente cuáles son los puntos clave de nuestro proyecto, qué es lo que queremos y bueno, algunos otros factores los cuales vamos a mencionar en este video. Primero que nada, ¿qué es un proyecto? Lo podemos definir como un conjunto de actividades planificadas que se van a ejecutar y evaluar con recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros, recursos de todo tipo, lo cual lo podemos definir también como algo que va a tener una duración, un inicio, un fin, es decir, que un proyecto no va a ser para siempre. Un proyecto se va a realizar en un cierto tiempo, con un cierto número, grupo de personas, las cuales tienen unos intereses en común, o no forzosamente común, pero sí intereses, los cuales hacen que estén dentro de este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Un proyecto generalmente tiene 4 objetivos, los cuales son conseguir un resultado final. Podemos tener un producto, un servicio, o también mejorar un producto o mejorar un servicio. Buscar un costo económico equilibrado, es decir, que no sea tan caro, tampoco va a ser tan barato, pero tenemos que debe de ser viable, es decir, que se puedan tener los recursos para poder realizarlo. Debe de poder cumplir con un plazo establecido, es decir, que en nuestra planeación vamos a decir que se va a realizar en un cierto tiempo y debemos de hacer todo lo posible para que el proyecto pueda estar terminado en ese tiempo que nos estamos planeando. Satisfacer las necesidades del usuario o nuestro cliente, aunque también cabe destacar que puede satisfacer las necesidades de los mismos que están haciendo el proyecto, es decir, los cuales los llamamos los interesados, que cumplan las necesidades de ellos para que puedan obtener ciertas ganancias o hacer crecer una empresa, pero a grandes rasgos satisfacer necesidades. Las características que tenemos de un proyecto es que debe tener una entidad, un tamaño y un alcance. Como bien lo mencionábamos, pues debe de poderse lograr, bueno, puede ser un proyecto pequeño, un proyecto mediano, grande, eso depende de la planeación que se haga. También cuenta con medios importantes, variados y cambiantes. Un proyecto no es precisamente estático, es por lo mismo que va a tener ciertos medios que van a estar cambiando a medida que el proyecto vaya evolucionando. Discontinuidad. Un proyecto no se va a estar repitiendo, es decir, que va a tener actividades que van a ir cambiando y por lo mismo, bueno, aquí nos podemos referir al método de cascada, el cual era un método muy clásico. Actualmente ya no se sigue tanto y por lo mismo hablamos de que ya no es tan repetido, ya no va a ser tanto de iteraciones. Irreversible, es decir, que va a tener cambios los cuales se va a buscar que no se reviertan, porque van a ser decisiones que se van a tener que tomar para poder avanzar. De estarlas repitiendo, pues nuestro proyecto se va a quedar estático y no vamos a llegar a ningún lugar. Debe tener dinamismo y evolución, es decir, que tenga actividades de diferente tipo, que el proyecto vaya mejorando conforme van pasando sus fases, que no se quede nada más en una simple idea. Influencias externas, porque podemos contar con personal especializado que nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestro proyecto. Podemos consultar a especialistas, con lo cual no nos vamos a quedar solo con las ideas de los que están en nuestro grupo de trabajo, sino con las ideas de personas ajenas incluso a la empresa. Y también cuenta con una gran característica que es el riesgo. Todo proyecto va a producir riesgos, es decir, a la hora de realizar algo nuevo nos estamos arriesgando, como bien dice la palabra, a que funcione o a que no funcione, pero bien se sabe, incluso en cuestiones de la vida diaria, el que no arriesga no gana. ¿Cuáles son los puntos clave de un proyecto? Tiene un conjunto único de objetos y al lograrlo el proyecto se consuma. Es decir, que no todos los proyectos son diferentes. A eso se refiere que es único. Y una vez que logramos que el proyecto se ejecute como lo deseamos, como bien dice, se va a consumar, va a tener un inicio y un fin. Bueno, en realidad tiene más etapas, ¿no? Pero a lo que nos referimos es que
no va a ser para siempre nuestro proyecto. O sea, va a iniciar, va a pasar por un ciclo de vida y una vez que se logren los objetivos, el proyecto va a concluir. Va a tener una duración limitada y bien definida. Esto viene de la mano con lo que decíamos. Es decir, va a tener una duración que nosotros vamos a tratar de establecer en nuestra planeación y vamos a definir concretamente qué es lo que queremos lograr con este proyecto. Vamos a tener la necesidad de recurrir a un jefe o líder, el cual va a ser la cabeza de nuestro proyecto, es el que va a dirigir al personal, el que va a asignar tareas. No debemos de confundir que sea liderar a mandar, porque muchas veces se confunde que un líder es el que manda, ¿no? El que da las órdenes, tú haz esto, tú haz lo otro. No, o sea, con decir que vamos a tener un líder, nos referimos a que va a ser una persona que sepa equilibrar las cosas, que sepa asignar las tareas como se debe, que sepa que también es parte del proyecto, que no es nada más el mandamás, sino que también es una pieza clave. Y todos los integrantes del proyecto son piezas clave también. Contar con medios asignados y limitados, es decir, se van a asignar ciertos medios para nuestro proyecto y van a estar limitados. No podemos asignar, por ejemplo, a todo el personal de la empresa, va a ser solo un grupo seleccionado. Vamos a integrar esfuerzos de todos los sectores de la empresa. Es decir, van a haber distintos sectores que van a poner una parte de ellos para poder lograr el proyecto. Va a ser un cambio fundamental para la función de nuestra organización. Al hablar de que va a generar un cambio, bueno, al realizar un proyecto esperamos obtener un cambio, es decir, mejorar algo o realizar algo nuevo, pero en esencia queremos que cambie algo dentro de nuestra empresa o negocio. El ciclo de vida de un proyecto. Como todo en la vida, los proyectos también tienen un ciclo de vida, que lo podemos definir como las fases de diseño, es decir, donde vamos a idealizar cómo va a ser nuestro proyecto. Planificación es donde, como bien lo dice la palabra, vamos a planear, vamos a organizar las ideas, a definir bien qué es lo que queremos lograr con ese proyecto. Vamos a ejecutarlo, es decir, poner en marcha estas ideas, todo lo que estuvimos haciendo en la fase de planificación, ponerlas en marcha. Vamos a darle seguimiento y control, que esto quiere decir que no solo es que ya lo pongamos en ejecución, sino que vamos a ver que el proyecto esté funcionando correctamente y de tener problemas vamos a hacer lo posible por controlarlos, porque no se nos salga de las manos. Vamos a tener una fase de evaluación y cierre, es decir, vamos a evaluar qué tan bien fue el desempeño de nuestro proyecto, si nos conviene volver a aplicarlo en un futuro. Y una vez que definamos qué también o qué tan mal puede ser también funcionar nuestro proyecto, vamos a darlo por terminado para que todos los que participaron en él puedan regresar a sus respectivas funciones. Aquí tenemos un ejemplo del ciclo de vida del proyecto. De hecho, también aquí faltó mencionar que tiene un inicio. Es como si fuera un algoritmo. Tiene un inicio, un fin. Y son los procedimientos. Sería como un algoritmo. Y bueno, con esto pasamos a la gestión del proyecto. Con lo cual podemos decir que una correcta gestión nos va a ayudar a que nuestro proyecto tenga un éxito, un correcto éxito. Y esto viene de la mano con tener una buena planificación y definir correctamente cuáles son los objetivos, es decir, qué es lo que queremos lograr a base de nuestro proyecto. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento de la gestión? Tenemos la dimensión técnica, que son los conocimientos técnicos que debe tener la gente dentro del proyecto. La dimensión humana, es decir, los perfiles que se van a crear de las personas que vamos a necesitar para nuestro proyecto. La dimensión económica, es decir, cumplir con un presupuesto que nos estamos planeando. No podemos pasarnos de este. Tampoco podemos darle menos, tiene que ser justo lo establecido. Y la dimensión gestora, que a grandes rasgos nos engloban las dimensiones anteriores, pero haciéndolas trabajar en conjunto. El gestor de un proyecto, las competencias y las funciones. Las competencias que un gestor de proyecto debe desarrollar, por mencionar algunas, es decir, debe tener una gestión organizada con una planificación, es decir, que no haga las cosas a lo loco, debe tener un plan. Debe tener buena comunicación con los demás, saberse comunicar personalmente, por redes sociales. Bueno, más bien por medios electrónicos, perdón. Puede ser una red social, a lo mejor un WhatsApp, un grupo. Negociar, saber
negociar con otras personas, llegar a acuerdos, resolver problemas, trabajar en equipo es fundamental en un proyecto, no se debe trabajar individualmente. Visión sistemática es que debe ser capaz de ver de lo general a lo específico, es decir, ver todo como un conjunto, pero aparte de verlo como algo que está compuesto de varias cosas. Saber tomar decisiones, estar técnicamente preparado, es decir, contar con un conocimiento técnico de lo que se está haciendo. Orientación de la calidad y satisfacción del cliente. Siempre debemos de pensar en tener la mejor calidad, como lo viene haciendo Toyota, que piensa que la calidad es lo máximo. Ellos siempre piensan en lograr la calidad total. Todos los proyectos deberían de pensar de esa forma y satisfacer a nuestro cliente, o como bien lo mencioné, a los interesados en el proyecto. Orientación hacia la acción, es decir, hacia lo que se está haciendo. Y delegar responsabilidades y autoridad, es decir, el líder va a darle responsabilidades a los encargados de cada una de las actividades, y también el líder debe tener buena autoridad, o en este caso los que estén participando en el proyecto que vayan a realizar cada actividad también deben de tener cierta autoridad sobre las personas que están trabajando. Un líder tiene como funciones colaborar en definir objetivos, planificar el proyecto, que es lo principal. Debe ser el que, el que principalmente genere las ideas. Dirigir, coordinar recursos asignados. Controlar agentes externos, esto es muy importante porque puede pasar que ciertos agentes externos a nuestro proyecto lo afecten, pero deben de saber controlarse. Tener un seguimiento de nuestro proyecto, es decir, estar constantemente monitoreándolo, no dejarlo al ahí se va, o sea, esperando que el proyecto se concluya casi por sí solo, no. Tomar decisiones para conseguir los objetivos de nuestro proyecto es muy importante, como lo mencioné antes, la toma de decisiones, de lo más importante de hecho. Informar sobre el estado de nuestro proyecto, también se debe de estar informando a la empresa, porque la empresa, como bien va a poner recursos para que se desarrolle el proyecto, debe estar al tanto de qué tan bien se están haciendo las cosas en el proyecto, qué tan bien va avanzando, si sigue siendo viable. Tenemos un diagrama del flujo de un proyecto. Este viene siendo un diagrama de flujo como los de programación, tiene un inicio, un fin, y tenemos los distintos procesos. Nos sirve para comprobar qué tan bien se van desarrollando los apartados del mismo. Es básicamente para eso. Ahora vamos al diseño de nuestro proyecto. Tenemos un análisis inicial que está basado en la generación de ideas de proyectos, es decir, una lluvia de ideas, y gracias a estas ideas vamos a llegar a lo que queremos lograr con nuestro proyecto. Establecer prioridades, es decir, al dividir las actividades o al estar analizando lo que se va a realizar para la ejecución de nuestro proyecto, vamos a darnos cuenta que hay actividades que son más primordiales que otras. Entonces, por esto mismo, debemos de saber darle prioridad a las actividades que son más importantes de nuestro proyecto, y las que no tienen tanta relevancia dejarlas en un plano secundario, pero no por eso también dejarles de importancia, sino darles la atención que se merecen, la atención debida. Delimitar problemas o describir la necesidad a la que responde el producto o servicio. Es decir, tener bien claro qué es lo que queremos lograr con nuestro proyecto. Es decir, qué necesidad vamos a resolver, qué problema vamos a acatar. Tener bien claro cuál es el porqué. Identificar la legislación relacionada con objetivos y contenidos del proyecto. Es decir, los requisitos técnicos o legales de nuestro proyecto. Aquí pueden entrar el marco legal de las organizaciones, que de hecho es una asignatura que se ve justamente en esta maestría y nos habla, claro, de los acuerdos legales con los que se debe cumplir al realizar un proyecto. Identificar posibles ayudas económicas o subvenciones existentes para el desarrollo del proyecto. Es decir, recopilar información de la financiación para nuestro proyecto. Aquí podemos hablar de que podemos investigar los diferentes métodos de financiación para nuestro proyecto. Pueden ser por los mismos integrantes del proyecto, pedir un préstamo, acudir a un inversionista, etcétera, etcétera. Elegir las posibles alternativas de resolución de problemas.
Es decir, si se nos presenta un problema, ver todas las posibles soluciones para poder resolverlo lo más antes posible. Revisar fuentes de información relacionadas con los proyectos con los contenidos del proyecto, perdón. Es decir, analizar todas las bibliografías que se investigaron antes de realizar el proyecto. Recordemos que antes de realizar un proyecto tenemos que realizar una investigación. Puede ser investigación de campo, distintos tipos de investigaciones. Y vamos a sacar mucha información. Bueno, tenemos que estar checando esta bibliografía constantemente para saber, bueno, para tener en mente la información que estamos acatando, que estamos obteniendo, y bueno, para poder aplicarla a nuestro proyecto. A continuación vamos a realizar la definición del proyecto, con lo cual tenemos que seguir los siguientes pasos. La naturaleza del proyecto, describir generalmente el proyecto, justificar por qué lo queremos hacer, es decir, no nada más mostrarle a la empresa un proyecto porque sí, sino que debe tener un porqué, quiénes van a ser los beneficiados, para quiénes va dirigido el proyecto, y bueno, más que nada es explicar el porqué del proyecto, o sea, debe tener un sentido. Definir los objetivos, es decir, a dónde queremos llegar con nuestro proyecto, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos mejorar o innovar. Esto se ve mucho en las empresas, obviamente. Ahora pasamos a la planificación del proyecto. Debemos analizar los riesgos de nuestro proyecto, es decir, qué tantas cosas pueden ocurrir, lo cual va directamente relacionado con al planificar el proyecto, al planearlo. Es decir, qué riesgos corremos, como bien lo dice la palabra, o a qué nos vamos a enfrentar, por así decirlo, a la hora de realizar nuestro proyecto, para tenerlo en cuenta y, bueno, tener un plan con el cual enfrentar estos riesgos. Tenemos los riesgos técnicos que van relacionados con la calidad de nuestro producto o servicio. Recordemos que es muy importante lograr una buena calidad. Riesgos del negocio que amenazan directamente al proyecto o a nuestro producto o servicio. Y bueno, hablando de riesgos, tenemos una gestión de los riesgos, en la cual debemos identificar cuáles son los riesgos, qué los está causando, qué tan probable es que sucedan, y después tenemos que analizarlos y, bueno, realizar una lista de cuántos riesgos tenemos con una estrategia para que podamos prevenirlos, o incluso si el riesgo ya está en acción, por así decirlo, reducir el impacto del mismo sobre nuestro proyecto. Primero debemos de identificar el riesgo, es decir, qué es lo que no nos está permitiendo que el proyecto se realice como lo tenemos planeado. También debemos establecer una probabilidad, es decir, qué tan probable es que nuestro riesgo ocurra o que simplemente solo se quede como un riesgo pero nunca tenga un impacto en el proyecto. Así como debemos de establecer actividades preventivas o estratégicas, actividades que van dirigidas, como bien lo mencioné, a prevenir el riesgo o a poder hacer que el impacto del riesgo, una vez que ya está dentro del proyecto, sea mínimo. ¿Cuáles son las herramientas para poder planificar? Ya salimos de los riesgos. Tenemos mapas conceptuales, que bien sabemos cómo funcionan. Son mapas que tienen una idea central y de ello se van desglosando ideas que van por conceptos. Recordemos que los mapas conceptuales se guían de palabras clave. No confundirlos también con mapas mentales, porque no es lo mismo. Tenemos también la WS, que es la estructura de división de trabajo, la cual nos puede ayudar a, como bien lo dice, a dividir el trabajo con nuestros distintos colaboradores y así asignar tareas para poder delegar funciones a cada quien. Esto va también de la mano con de lo que hablábamos de los perfiles necesarios para nuestro proyecto. Tenemos un diagrama de Gantt, el cual nos da una representación de la programación del proyecto, es decir, es como un calendario que nos va a establecer en qué tiempo, cuándo tenemos que realizar nuestras actividades, y esto nos permite tener un seguimiento súper genial de nuestro proyecto. Estimar tiempos, es decir, planear cuánto vamos a durar haciendo una actividad, otra actividad, para no hacer todas las carreras o no darle tiempo de más a alguna actividad. No, debemos de tener un tiempo preestablecido para cada actividad.
También tenemos herramientas informáticas que son de computadora, como viene siendo diagramas de Gantt, diagramas de seguimiento de proyecto, Google Docs, Google Bookmarks, Gantt Project, Microsoft Project, Dot Project, etcétera, etcétera. Son herramientas, como bien lo dije, en donde utilizamos nuestra computadora y nos facilitan poder acceder a la información o poder organizar nuestros tiempos para la realización de actividades del proyecto. Ahora pasamos a los recursos. Para definir y gestionar nuestros recursos correctamente debemos estimar los medios de producción y perfiles competenciales. Podemos definir bueno, realizamos una definición de perfiles, como bien lo mencionamos al inicio, es decir, tener claro los perfiles que necesitamos, es decir, que las personas cumplan con estos perfiles o tengan conocimientos clave para poder realizar el proyecto. También tenemos la nivelación de recursos, es decir, asignar los recursos que solo sean necesarios para el proyecto, no pasarnos de ellos, porque si no estaríamos entrando en que estamos haciendo gastos excesivos. Y recordemos que debemos de seguir nuestra planificación y realizar solo los gastos que sean necesarios. Presupuesto del proyecto, disponer de un coste por cada actividad, y tenemos que la suma de estos costes va a ser nuestro costo total del proyecto. Es decir, vamos a sumar todo lo que hemos estado haciendo a lo largo del proyecto para poder definir cuánto nos va a costar en total realizar nuestro proyecto. Planificación del seguimiento y evaluación. Vamos a planificar nuestras actividades. Esto es de manera general. En todos los proyectos vamos a tener que necesitar de un plan. Esto lo podemos hacer mediante reuniones de seguimiento, es decir, reuniones que se tienen que realizar entre los distintos interesados del proyecto. Esas pueden ser presenciales, pueden ser en línea, una videoconferencia. Pero el chiste de esto es que se tienen que realizar periódicamente para poder verificar qué tan bien se está realizando nuestro proyecto, realizar un correcto seguimiento. Hitos o puntos de control, es decir, aparte de un cierto punto de control, por así decirlo, de un rango al que lleguemos, seguir trabajando a raíz de También debemos de tener reuniones técnicas internas del equipo o con el cliente o con el proveedor. Esto viene de la mano de que no solo debemos de tener reuniones entre los que estamos realizando el proyecto, sino también reuniones con el cliente para saber si estamos cumpliendo con las necesidades que tiene. Y con el proveedor para tener en claro qué tanto vamos a necesitar de él, es decir, los recursos que nos debe asignar, con los que nos debe apoyar, y bueno, para tener un contacto constante. Además de ello, vamos a utilizar instrumentos de evaluación y seguimiento, que son nada más ni nada menos que indicadores que nos van a decir qué tan bien se está realizando nuestro proyecto. Y bueno, también necesitamos recoger la correcta información para poder cumplir con cada una de las fases o ciclo de vida del proyecto. Tenemos la ejecución y el seguimiento de nuestro proyecto. En el seguimiento o control se debe de realizar para controlar a tiempo las actividades y que queden bajo nuestro mando. Es decir, que las actividades no nos lleven a nosotros de corbata y no se nos pase el tiempo, es decir, tenerlas bajo un correcto orden y llevarlas en el tiempo que ya habíamos tenido preestablecido. Es decir, darle prioridad a unas y otra prioridad a otras para poder hacerlas en un correcto orden. También debemos de atender los factores que dificultan la labor de seguimiento y control del proyecto, para minimizar las consecuencias de los mismos. Estos vienen de la mano con los riesgos. Es decir, si identificamos que algo está haciendo que nuestro proyecto no se pueda llevar correctamente, debemos de acatarlo inmediatamente para que las consecuencias del mismo no sean graves e incluso no pueda llegar a hacer que el proyecto ya no se lleve a cabo. Eso podría ser en un caso extremista. Nuestro equipo de proyecto. Bueno, un equipo de proyecto está conformado por un cierto número de personas que deben de saber trabajar en equipo. Ojo, no es lo mismo tener un grupo de personas solamente que están trabajando a un equipo. Debemos de saber diferenciar
qué es trabajar en equipo y qué es trabajar solo en un grupo. Cuando realmente se logra trabajar en equipo, estamos hablando de que todos aportan algo de sí mismos y con lo cual se da una lluvia de ideas y se pueden construir muchas cosas. Entonces siempre se debe de buscar llegar a trabajar en equipo, buscando que las personas estén realmente unidas y cada quien aporte algo valioso al equipo, a nuestro grupo de personas. Reuniones. Como bien lo mencioné antes, se deben de realizar reuniones de manera constante para dar un seguimiento correcto a nuestro proyecto. En estas reuniones vamos a hablar de qué tan bien se están efectuando las actividades, si tenemos algún problema, alguna sugerencia, pero a grandes rasgos deben de ser convocadas semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Ahora, algo importante es que no siempre deben de ser convocadas por nuestro líder. También pueden ser convocadas por las personas que estén encargadas de alguna actividad secundaria. Es decir, si quieren realizar estas personas una reunión con las personas, valga la redundancia, que están bajo su mando de una actividad secundaria, lo pueden hacer. No tienen que depender siempre del líder para realizar una reunión. Esto debe de quedar muy claro. Toma de decisiones. Como bien lo sabemos, la toma de decisiones es algo de lo más importante en todos los proyectos y en todas las empresas. Porque deben de ser decisiones exclusivas, deben de saber poder, de saberse improvisar, es decir, estar listo para cualquier agente externo o cosa que pueda suceder. Y también en caso de que tengamos un problema, buscar darle solución lo más rápido posible y no dejar que este se haga más grande. Una decisión debe de ser tomada en el momento que sea más adecuado. No debemos de tomarla a la ligera y debemos de arriesgarnos en muchos casos porque pueden haber diferentes consecuencias de una decisión. Pero al menos debemos de estar con la certeza de que realizamos el mejor análisis para saber qué tan bien nos podría o por qué tan buen camino nos podría llevar esta decisión. La gestión de los cambios. Estamos hablando de que los cambios están directamente relacionados con el seguimiento del proyecto. Y para poder realizar cambios que sean beneficiosos para el proyecto debemos estarlo monitoreando constantemente. Es decir, tenemos que estar al tanto de cómo se están realizando las actividades de nuestro proyecto y en caso de que detectemos algo que no esté realizándose correctamente, debemos de ser capaces de realizar un cambio para poder llevar a nuestro proyecto por un buen camino, por un mejor camino. Resolución de conflictos. Bien sabemos que en todos los grupos de trabajo, en todos los equipos, siempre va a haber conflictos entre las personas. Esto es simplemente porque no todos tenemos las mismas ideas, no todos pensamos iguales, puede decirse que cada cabeza es un mundo. Entonces, esto viene de la mano con que en los grupos siempre va a haber choque de ideas, va a haber controversias. Entonces, siempre se debe buscar llegar a un acuerdo, resolverlo de la mejor manera posible, sin llegar a alterar la marcha de nuestro proyecto. Es decir, no debemos de dejar que nuestras diferencias hagan que el proyecto se deshaga y bueno, llegar a un acuerdo por las dos partes del conflicto. Tenemos la evaluación final y cierre del proyecto. La evaluación final del proyecto consiste en valorar el alcance de nuestros objetivos, analizar cuáles fueron las desviaciones que llegaron a ocurrir a lo largo del mismo y analizar qué tan bien se realizó la gestión del proyecto por si en un dado caso queremos volver a aplicarlo. Bueno, podemos seguir esta gestión que realizamos en nuestro primer proyecto y ya vamos a tener incluso la experiencia para poder volverlo a aplicar en otra ocasión. Y el cierre del proyecto no es nada más y nada menos que la etapa final en la que se entrega el producto o servicio al cliente, en donde este último tiene una aceptación o en un mal caso un rechazo por el mismo. Y bueno, a raíz de esto realizamos un informe final en el cual vamos a detallar qué fue todo lo que se realizó en el proyecto, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y bueno, realmente todo lo que sucedió al realizar nuestro proyecto. Es como una bitácora de todo lo que se fue haciendo. Por último y no menos importante, tenemos que
se debe realizar una documentación de nuestro proyecto. Para las fases de documentación tenemos la fase de diseño y planificación. Una vez que se terminan estas fases, se va a realizar un documento que recoja los elementos esenciales de la ejecución del mismo. También tenemos la fase de ejecución, seguimiento y control. Es decir, debemos de realizar un informe en estas etapas del ciclo de vida del proyecto, donde justifiquemos algunas desviaciones que pudieron llegar a ocurrir o algún retraso en alguna de las entregas del proyecto, o bueno, de las fases, justificando por qué ocurrió este retraso, en caso de que queramos repetir el proyecto para que no vuelva a ocurrir. También tenemos nuestra documentación en la fase de evaluación y cierre, que como bien lo dijimos es un documento que va a aportar una visión general del logro del proyecto, es decir, qué se consiguió con él, si se lograron los objetivos y bueno, qué tanto logramos aplicando este proyecto, y con esto vamos a fijarnos si conviene volver a repetirlo o simplemente descartarlo. Y también tenemos nuestros sistemas del archivo, que permite tener un control de nuestra información, de la documentación del proyecto. Es decir, que vamos a tener archivado en nuestra empresa todo lo que se realizó del proyecto, todo lo que se hizo, las reuniones, las distintas actividades, qué tan bien se fue, tener incluso un registro de los distintos problemas que llegaron a ocurrir para no volver a repetirlos en un próximo proyecto, o como bien lo he mencionado mucho en este video, si se quiere volver a utilizar ese proyecto. Y bueno, para esto es nuestra documentación, para tener un historial, por así decirlo, de todo lo que se fue realizando y bueno, a grandes rasgos poder aprender de esto. Y bueno, esto sería todo. Sería a grandes rasgos una guía para poder realizar un proyecto, desde las primeras fases, que es el inicio, hasta la última fase, que es el cierre. Y bueno, con esto se abarca todo el ciclo de vida de un proyecto. Y bueno, se espera que siguiendo esta guía se pueda llevar a la práctica un correcto proyecto y se le pueda dar la gestión adecuada, sabiendo trabajar en equipo, que es lo que mencionaba, muy importante, saber tomar decisiones correctas y tener una correcta documentación del mismo en caso de que se quiera realizar un proyecto parecido o se quiera volver a utilizar el mismo. Tenemos estas opciones. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que el video sea útil y bueno, nos estamos viendo. Chao.